atención. Un poquito más para acá. Debajo del ayuntamiento, sobre la explotación minera que muestra los objetos y aperos de aquí, de lo que ha sido la vida minera y el trabajo minero, que ha sido muy dura. Mehatzetako esplotazioarekin zerikusia daukan esposizio oso interesgarria. Iñakik ekarri dizkigu garai bateko galazko erropak, tresneria oso berezia, eta iruditzen zaigu oso esposizio interesantea dela ikusteko batez ere Euskal Herrian, hemen bertan, eta Espainia mailan eta mundu mailan oso mehatzaritzak eta mineriak utzi duelako jende askok lan egin du eta jende asko ere bidean gelditu zaigu, eta uste dugu horrek merezi duela errespetuzko esposaketa bat egitea. Bueno, como todos los años también tenemos en Gernikako Arbola Plaza y Iparraguirre todo dedicado a la divulgación. 2 talleres, 2 carpas, ahí andan moviéndose todos los críos, crías, profesores y ciudadanos y ciudadanas de Urretxu y alrededores. Eta beste behin ere, Juan de Lizarazu, eskerrak eman dizkiogu Javier Aguadori, Urrelur Museoa noski lan asko egiten du, baina aurten eskainiko digu argazki erakusketa bat. Javier Aguado nos está ofreciendo una exposición de fotografías de todos los minerales, de una muestra de minerales de Euskal Herria. Muy interesante para verlo, fotografías espectaculares, unas 30 fotografías que seguro que serán muy preciadas para todos y vosotros. Eta estamos aquí, Ederrena pilotalekua. Ederrena significa lo más bello. Ederrena pilotalekua, lo tenemos puesto ahí. Como todos los años, ya lo conocéis. Ederrenak eskaintzen diguna da aurten, la Feria del Coleccionismo. Nunca nos vamos a cansar de decir que tenemos aquí a 35 expositores que habéis llegado de todos los territorios de toda la península ibérica y también de Millau de Francia, como todos los años. Eskerrik asko, sobre todo a gente de Barcelona, de Girona, Madrid, Cartagena, León, Segovia, Bilbo, Errentería, Beasain, Gertuago ere bai, Gasteiz, Zaragoza, Salamanca, Barakaldo, Iruña, Millau, seguro que se me ha olvidado alguno, pero todo esto nos hace un encuentro muy entrañable para nosotros y luego también entre vosotros para que sea una exposición muy valiosa para que nos podamos ver otra vez las caras y podamos disfrutar todo este fin de semana entre todas y todas. Yo quisiera deciros que Urretxu es ya considerado para todos nosotros y sobre todo para el mundo coleccionismo una referencia en este mundo del coleccionismo, y esto es gracias a vosotros. Sí, está clarísimo que todo el trabajo que estáis realizando durante todo el año, nosotros os damos una pequeña muestra o exposición para que podáis mostrar vuestras reliquias, pero hay que reconocer un poco todo el trabajo que realizáis todo el año, que para nosotros es un trabajo que realizáis también divulgativo muy interesante, y queremos que triunfemos y que disfrutemos y que tenga un largo recorrido